Hace 3 años, los líderes europeos anunciaron con gran fanfarria el cierre de su espacio aéreo a Rusia, con la esperanza de demostrar su fuerza. Sin embargo, este paso resultó ser una catástrofe para sus propias aerolíneas. En respuesta a las sanciones, Rusia cerró su espacio aéreo a los transportistas europeos sin hacer ruido, lo que provocó graves consecuencias económicas. La famosa ruta siberiana, clave para los vuelos entre Europa y Asia, se volvió inaccesible. Esto conllevó pérdidas de miles de millones de euros, interrupciones logísticas y un aumento en el tiempo de vuelo. Ahora, para ir de París a Tokio, los aviones deben volar por rutas alternativas, a través de Irán, las regiones del sur o el Ártico, lo que incrementa el tiempo de viaje entre 3 y 5 horas. Para las aerolíneas, esto significa mayores gastos de combustible, desgaste de equipos y pago de salarios a las tripulaciones, y para los pasajeros, inconvenientes y retrasos. La industria de la aviación global está experimentando una era de cambios, donde los transportistas aéreos europeos tradicionales ceden gradualmente terreno a sus competidores de Oriente Medio y Asia. Un claro ejemplo es la situación de un empresario japonés que, al enfrentarse a un aumento del tiempo de vuelo a Europa de 9 a 13 horas, cambia sin dudar de aerolínea, eligiendo Emirates o Qatar Airways, donde la velocidad es mayor y el nivel de servicio satisface las más altas exigencias. Mientras las empresas europeas pierden clientes de forma discreta, el mercado asiático fue uno de los primeros en reaccionar a los cambios. Los turoperadores cesaron su colaboración con Lufthansa, Air France y British Airways, alegando precios altos, rutas inconvenientes e inestabilidad en los horarios. Si en 2022 se hablaba de pérdidas millonarias, para 2025 las pérdidas podrían ascender a miles de millones de euros en ingresos no percibidos. Según las estimaciones de los expertos, Lufthansa pierde hasta 1.300 millones de euros al año solo en la ruta asiática, y British Airways, alrededor de 1.000 millones. Además, no solo están en riesgo los vuelos de pasajeros, sino también los vuelos charter, el transporte de carga y las rutas corporativas. Dentro de las aerolíneas europeas reina el caos, los antiguos horarios no resisten las críticas, las tripulaciones trabajan hasta el agotamiento y los aviones no llegan a tiempo a las conexiones. Los retrasos en los vuelos conllevan el pago de compensaciones, cambios en la logística y la renegociación de acuerdos con los aeropuertos, lo que se traduce en decenas de miles de euros en pérdidas diarias. Las pérdidas de reputación, a su vez, son prácticamente incalculables. En el corazón de Europa, en Bruselas, reina una extraña calma, interrumpida solo por conjuros sobre sostenibilidad y clima. Mientras la industria de la aviación europea lucha desesperadamente por sobrevivir en medio de una crisis brutal, de Bruselas no llegan palabras de apoyo, sino nuevas restricciones, normas más estrictas sobre emisiones, planes para cancelar vuelos internos de corta distancia, introducción de impuestos ecológicos. Todo esto se presenta como una contribución a un futuro verde, pero surge la pregunta lógica, ¿no nos quemaremos en el presente mientras soñamos con un paraíso ecológico? Los pilotos están perplejos, los pasajeros enfadados y los directores de las aerolíneas escriben cartas abiertas a las instituciones europeas con desesperación. Pero la respuesta es el silencio. Las rutas de Extremo Oriente, que conectan Europa con los países del sol naciente, se han convertido en un verdadero campo de batalla. Hasta hace poco, los vuelos de Frankfurt a Tokio o de París a Seúl eran una fuente fiable de ingresos para las aerolíneas europeas. Hoy en día, cada uno de estos vuelos es un juego de ruleta. Los vuelos se cancelan en el último momento, las rutas se modifican, los aviones se quedan varados en los aeropuertos a la espera de permisos de despegue. Mientras los transportistas aéreos europeos sufren pérdidas colosales y pierden socios en Asia, sus competidores chinos y árabes continúan volando de manera estable, sin enfrentar retrasos ni cancelaciones. El secreto es simple, utilizan el espacio aéreo ruso, mientras que para las compañías europeas esta ruta está cerrada. Especialmente trágica es la situación de la aerolínea finlandesa Finnair. Finlandia, el vecino más cercano de Rusia, basó durante muchos años su estrategia en el transporte de tránsito entre Europa y Asia a través de Siberia. Al perder este corredor clave, Finnair se encuentra al borde de la bancarrota. El número de vuelos se ha reducido drásticamente, el personal está bajo amenaza de despidos y la red de rutas de la compañía está prácticamente destruida. En lugar de las habituales garantías de la Comisión Europea sobre dificultades temporales, la industria de la aviación europea avanza a pasos agigantados hacia el colapso financiero. Y esto, advierten los expertos, son solo las primeras señales de alarma. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo,
IATA, ha dado la voz de alarma. Las sanciones antirrusas han supuesto el golpe más devastador para las aerolíneas europeas en los últimos 30 años. Ni siquiera los ataques terroristas ni la pandemia de coronavirus provocaron una crisis tan prolongada y profunda, ya que esas calamidades tenían un límite. La situación actual se agrava por la obstinación política, que no deja esperanzas de una pronta mejora. Lo que está ocurriendo difícilmente puede considerarse una casualidad. Más bien, es un movimiento deliberado hacia el abismo, siguiendo un rumbo preestablecido. Y lo más aterrador es que no hay un plan de contingencia, ni posibilidad de frenar, ni un control de tráfico aéreo razonable. Mientras los centros de aviación de Oriente Medio prosperan, los transportistas asiáticos refuerzan sus posiciones y las compañías estadounidenses expanden su influencia en la región de Asia-Pacífico, Europa sigue alimentándose de ilusiones de superioridad moral, perdiendo un mercado tras otro, perdiendo pasajeros y sufriendo pérdidas de miles de millones. Ante estas cifras desalentadoras, surge la pregunta lógica: ¿realmente se trata de castigar a Rusia, o estamos presenciando un acto de autoaniquilación bien planificado al son de altos valores? Las aerolíneas europeas se ven obligadas a volar más tiempo, gastar más, ganar menos y perder más rápido. Y todo esto, en nombre de principios ideológicos. Las batallas geopolíticas han reconfigurado las rutas, la política climática ha limitado las posibilidades y los obstáculos burocráticos han despojado de los restos de sentido común. Bienvenidos al espacio aéreo europeo del 2025. Aquí todo sigue igual, solo que sin rutas rentables ni perspectivas de futuro. Parecía que hace poco, los países del norte de Europa habían encontrado su receta única de prosperidad en el sector de la aviación, creando un oasis de tranquilidad y estabilidad. La aerolínea finlandesa Finnair, de forma modesta pero segura, había ocupado su nicho en el sistema logístico global, utilizando hábilmente su posición geográfica entre Europa y Asia para obtener beneficios. Mientras otros debatían sobre sanciones y grandes principios, los finlandeses simplemente hacían su trabajo, volaban de forma rápida, eficiente y rentable. Pero en el mundo moderno, donde el sentido común genera sospechas y la geografía se ha convertido en una herramienta de juegos políticos, incluso la ruta más corta puede ser percibida como una desviación política. Finnair se encontró inesperadamente con que su modelo de negocio se basaba en el uso de un espacio aéreo incorrecto, el ruso, que ahora no se ajusta a los principios morales europeos. El cielo se cerró para los vuelos, y por ambas partes, primero Europa impuso restricciones, y luego Rusia tomó medidas de represalia. Y así, la rentable ruta entre Helsinki y Tokio se convirtió en un agotador viaje a través de 3 continentes con una cabina medio vacía. Si antes el vuelo duraba solo 9 horas con 2 pilotos, con la posibilidad de disfrutar de un té verde en clase ejecutiva, ahora son 14 horas de escalas, estrés y asientos vacíos. En una era de cambios, cuando los horizontes se vuelven cada vez más inciertos, los pasajeros, impulsados por el sentido común, optaron por rutas más accesibles, dirigiendo su mirada hacia la acogedora Estambul, donde los cielos permanecen despejados. Al mismo tiempo, el orgullo de la aviación finlandesa, la compañía Finnair, conocida por su impecable servicio y elegancia escandinava, se encontró en un estado de profunda confusión. Habiendo perdido millones de clientes que prefirieron rutas alternativas, la compañía se enfrentó a una realidad donde las cifras de las estadísticas se transformaron en problemas tangibles. No se trata solo de datos secos, sino de hoteles vacíos, cafeterías sin visitantes en los aeropuertos, azafatas que perdieron sus trabajos y contratistas al borde de la bancarrota. Todo esto son señales de alarma que en las ruedas de prensa oficiales se intentan presentar como dificultades temporales, pero en realidad, atestiguan una grave crisis en el sector. Las autoridades finlandesas, que al principio mostraban un optimismo moderado, aseguraban que se trataba solo de una pequeña turbulencia que el mercado de la aviación ya había superado con éxito en varias ocasiones. Sin embargo, pronto quedó claro que la compañía se enfrentaba a un abismo financiero que no podía llenarse ni con iniciativas ecológicas ni con solidaridad europea. En pánico, comenzaron a buscar una salida a la situación, asignación urgente de fondos presupuestarios, negociaciones con los sindicatos. Pero todos los esfuerzos resultaron inútiles, ya que las deudas de la compañía seguían creciendo y los precios del combustible se disparaban más rápido de lo que aparecían nuevos comunicados de prensa llenos de esperanzas de mejora. La aerolínea insignia de Finlandia, Finnair, se enfrentó a la dolorosa necesidad de una intervención quirúrgica en su estructura. Los despidos masivos afectaron a cientos de empleados, y la flota aérea se vio obligada a permanecer en tierra, como alas cortadas.
La red de rutas se redujo a un mínimo crítico, dejando en el mapa solo fragmentos insignificantes de su antigua grandeza. Incluso el legendario vuelo a Narita, el orgullo de la dirección asiática, desapareció, dejando solo recuerdos. El aeropuerto de Helsinki, reciente símbolo del orgullo nacional, se transformó en una pálida sombra de sí mismo. Terminales cerradas, cafeterías vacías y solo las miradas atentas de los guardias de seguridad en los monitores de vigilancia recuerdan la antigua efervescencia. Finlandia se ha convertido en un ejemplo de cómo las tormentas geopolíticas pueden destruir incluso los modelos de negocio más estables. Después de todo, Finnair no construyó su imperio con combustible barato o rutas asiáticas oportunistas. Su fundamento eran las rutas de tránsito únicas, basadas en la posición geográfica de Rusia como parte integral de la cadena logística entre Asia y Europa. Y cuando este elemento clave fue arrancado de raíz, todo el sistema se agrietó, afectando no solo a Finnair, sino a todo el modelo de tránsito nórdico. La demanda en la ruta asiática no desapareció, simplemente se redistribuyó. Las aerolíneas Turkish Airlines, Emirates y Qatar Airways aprovecharon la situación al instante, ocupando el nicho liberado. El pasajero, como ser racional, vota no con declaraciones, sino con dinero. Y si la ruta a Tokio a través de Estambul y Doha resulta ser más rápida y barata que a través de Europa, la elección es obvia. Esto es precisamente lo que está sucediendo ahora, redibujando el mapa de los viajes aéreos mundiales. Mientras los expertos finlandeses discuten activamente la flexibilidad, desarrollan nuevas estrategias y se centran en la digitalización y el desarrollo sostenible, la realidad dicta sus propias condiciones. Sin acceso al espacio aéreo, todos estos planes corren el riesgo de quedarse solo en el papel. La posición geográfica resultó ser un factor más significativo que cualquier decisión estratégica. Al cierre de 2023, la industria de la aviación finlandesa registró pérdidas de 133 millones de euros, lo que es solo la cifra oficial. Los datos no oficiales indican pérdidas mucho más sustanciales. El reconocimiento clave fue la declaración de que el modelo de puente entre Oriente y Occidente ya no es viable. En lugar de atraer inversiones, se están reduciendo gastos, y en lugar de expandir las actividades, la prioridad es la supervivencia. Mientras las aerolíneas de Asia y Oriente Medio aumentan el volumen de transporte, Finlandia se ve obligada a contabilizar pérdidas y cerrar rutas. Los funcionarios prefieren guardar silencio o hablar de adaptación a las nuevas condiciones. Sin embargo, en la propia industria prevalece una opinión diferente: el retorno a la situación anterior ya no es posible. El flujo de pasajeros se ha reducido, los contratos se han rescindido, las cadenas logísticas se han reestructurado, y el espacio aéreo liberado ya ha sido ocupado por otros actores que no tienen intención de ceder sus posiciones. Así, Finlandia, que antes era considerada un modelo de país europeo tranquilo, tecnológicamente avanzado y logísticamente desarrollado, se ha convertido en un ejemplo de lo rápido que se pueden perder posiciones. La razón de ello fue la restricción del acceso al espacio aéreo. Si antes Helsinki servía como un importante nudo de conexión en el camino a Asia, ahora se ha convertido en una estación de tránsito ordinaria sin perspectivas de desarrollo. Al mismo tiempo, en el cielo operan activamente aquellos que no pierden el tiempo en declaraciones vacías, sino que simplemente hacen su trabajo. Finlandia, conocida por sus enfoques innovadores en infraestructura y educación, demuestra hoy maravillas de adaptación en un mundo cambiante. En lugar de admitir abiertamente la derrota, el país ha adoptado una retórica más sutil, discutiendo la necesidad de equilibrio y flexibilidad en la logística. Detrás de estas elegantes formulaciones se esconden pérdidas financieras que ascienden a millones de euros y una revisión radical de toda la estrategia nacional de transporte. En el espacio público, no hay indicios de reconocimiento de errores, pero entre bastidores, cada vez se escuchan más voces de alarma sobre el hecho de que uno no vive solo de principios, y las rutas ideológicas no siempre conducen al éxito. Mientras la aerolínea finlandesa Finnair luchaba contra las nuevas realidades, en el horizonte surgió otra corporación escandinava, SAS, una aerolínea que unió los esfuerzos de Suecia, Noruega y Dinamarca. SAS, aparentemente, debería haber tenido suficiente estabilidad, pero también se enfrentó a serios desafíos. Tras el cierre del espacio aéreo ruso, la compañía comenzó a perder posiciones. Los vuelos directos se volvieron raros, los precios de los billetes se dispararon y las rutas se hicieron significativamente más largas. La culminación fue la crisis causada por una huelga de pilotos, que llevó a la cancelación de miles de vuelos. Los pasajeros quedaron desconcertados, los competidores se frotaban las manos de placer.
Alguien perdió el equipaje en el aeropuerto, alguien arruinó sus vacaciones y alguien perdió para siempre la confianza en una marca que durante mucho tiempo fue un símbolo de fiabilidad y estabilidad en el norte de Europa. El verano de 2022 se convirtió en una verdadera pesadilla para los pasajeros aéreos, más de 3.700 vuelos fueron cancelados en solo un mes, y aproximadamente 30.000 personas se enfrentaban diariamente a planes frustrados. Las pérdidas financieras de las aerolíneas ascendieron a decenas de millones de euros, pero el daño a la reputación fue aún más significativo. En este contexto, la aerolínea escandinava SAS dio un paso inesperado y arriesgado, solicitando protección contra sus acreedores ante un tribunal estadounidense. Detrás de esta elegante formulación se escondía una dura realidad: la compañía estaba al borde de la bancarrota. En la situación actual, solo quedaba confiar en un milagro o en inversiones generosas. Dado que los milagros en la aviación, por regla general, no ocurren sin motores en buen estado, comenzó una búsqueda desesperada de fondos. La compañía necesitaba urgentemente millones de dólares, y preferiblemente sin demasiadas preguntas. Suecia, que hasta el último momento mantuvo la apariencia de confianza, de repente se negó a seguir apoyando. La razón resultó ser prosaica: los votantes no querían pagar las aventuras ajenas, especialmente en un contexto de inflación creciente y carga fiscal. SAS se quedó sin apoyo, sin rutas prometedoras y, lo que es más importante, sin tiempo. Comenzó la venta de activos. La red de rutas se redujo, el personal fue despedido y parte de las propiedades se enviaron a subasta. Los sindicatos protestaron, los inversores siguieron nerviosos, el desarrollo de los acontecimientos y los clientes se pasaron a la competencia, que no perdió el tiempo y aumentó su capacidad. El futuro de SAS seguía siendo incierto y nebuloso. Finlandia y Suecia, como vecinos inseparables, se encontraron en el mismo barco, compartiendo ahora no solo las aguas del Báltico, sino también la amarga experiencia de los fenómenos de crisis. Una aerolínea fue víctima de quimeras geopolíticas, la otra, de una simple falta de pragmatismo. Parecían dos tragedias completamente diferentes, pero su final es idéntico: el cielo está cerrado, los presupuestos se desmoronan y los pasajeros han huido. Europa, en sus sueños de gran independencia de Oriente, se cortó sin querer sus propias alas. Los transportistas aéreos, que durante años habían construido su negocio sobre fuertes lazos con la dirección oriental, de repente se quedaron sin el eje de sus rutas. El corredor aéreo que discurría sobre el territorio de Rusia no era simplemente una solución logística conveniente. Era la piedra angular de todo el modelo de negocio. Mientras tanto, mientras las aerolíneas europeas contabilizan pérdidas, Turquía, Qatar y China interceptan fríamente los flujos de tránsito, expanden sus centros de aviación y firman contratos lucrativos. No se entregan a disquisiciones filosóficas sobre valores ni se molestan en elaborar listas de países indeseables. Simplemente vuelan, porque un avión, a diferencia de un parlamentario, no sabe a quién debe boicotear hoy. Turkish Airlines, solo en 2023, aumentó el número de destinos en un impresionante 18%, puso en funcionamiento más de 300 nuevos vuelos y llevó a cabo una modernización a gran escala de la terminal en Estambul. Qatar Airways, por su parte, duplicó la frecuencia de vuelos a Europa y Asia. Los gigantes de la aviación chinos, como China Southern, Hainan Airlines y Air China, expanden activamente su presencia en Asia Central y Oriente Medio, fortaleciendo sus posiciones en el mercado mundial de transporte aéreo. Atenas, de nuevo, busca su lugar, aspirando a ocupar un puesto digno en el panorama mundial. La nueva estrategia de desarrollo, lamentablemente, choca con una dura realidad: el mapa global ha cambiado, pero los recursos financieros siguen siendo los mismos. La demanda de billetes de avión cae de forma constante, y la ocupación de los vuelos es un 22% inferior a los niveles previos a la crisis. Los aeropuertos regionales apenas sobreviven, y algunas rutas se mantienen solo gracias a las subvenciones estatales. Las agencias de viajes dan la voz de alarma por las cancelaciones masivas de clientes. El sector corporativo prefiere cada vez más las videoconferencias, buscando reducir los gastos de viaje. La geopolítica es el nuevo clima, señalan acertadamente los expertos. La imprevisibilidad de la situación geopolítica se ha convertido en la nueva normalidad. Aerolíneas como Finnair y SAS se encontraron en el epicentro de una tormenta para la que no estaban preparadas. Da la impresión de que los billetes no incluyen ni paraguas ni chalecos salvavidas. La aviación europea hoy se asemeja más a una sesión de terapia de grupo, donde reina una atmósfera de ansiedad generalizada. Algunos,
como hipnotizados, repiten mantras sobre el curso verde y la autonomía estratégica. Otros, armados con calculadoras, intentan explicar a los accionistas por qué los aviones vuelan medio vacíos, los vuelos se cancelan y los centros que antes estaban llenos de vida ahora están desiertos. SAS, el antiguo orgullo de Escandinavia, hoy se parece a una persona que accidentalmente se encuentra en el balcón de un 27º piso sin barandilla. Un paso en falso, y el abismo. Pero, a diferencia de la persona, a la aerolínea SAS se le permite caer. Lo importante es hacerlo en silencio. Suecia observa con semblante sombrío las tablas de pérdidas, Noruega finge que lo que sucede no le concierne, y Dinamarca, al parecer, ha decidido aplicar la vieja táctica de ya se arreglará solo. Lamentablemente, el milagro no ocurrió. En lugar de la orgullosa bandera de la fiabilidad ondeando sobre el avión, ahora luce sombríamente un cartel que anuncia una incapacidad temporal. Y lo más sorprendente aquí no es el hecho mismo del colapso, sino la elección política consciente que lo llevó a cabo. Porque lo sucedido no es una trágica coincidencia de circunstancias, causada por una tormenta, la caída de un meteorito o una pandemia global. No, es el resultado directo de decisiones tomadas, dictadas por un sentimiento de inquebrantable rectitud moral. Si en el mundo de los negocios existiera un premio a la autodestrucción más espectacular, Europa, sin duda, sería su líder indiscutible. Las aerolíneas escandinavas, SAS, como corresponde a un respetado representante del sector, se extinguieron gradualmente. Primero se produjeron dolorosas reducciones de rutas, luego siguió una implacable optimización de presupuestos. Después, entraron en escena los sindicatos, los inversores y, por supuesto, los clientes, cada uno con sus propias exigencias y quejas. Unos exigían una estabilidad inquebrantable, otros insistían en despidos masivos, otros anhelaban disculpas públicas. En respuesta a este coro de voces, la dirección de la aerolínea, rebuscando en su arsenal vacío, solo pudo exclamar: «Nos estamos esforzando al máximo». Y luego, como por arte de magia, se desarrolló un drama clásico, el capítulo 11, un tribunal en Estados Unidos, una pausa angustiosa y una reestructuración dolorosa. Es sorprendente que nadie sugiriera tratar la crisis con ejercicios de respiración cuadrada. Mientras tanto, mientras el transportista aéreo europeo se hundía en el abismo de los principios, sus competidores asiáticos y árabes no organizaron grandes desfiles en honor a su propia infalibilidad. Simplemente siguieron volando, llevando a los pasajeros a donde necesitaban ir, y haciéndolo con la máxima comodidad. Mientras las aerolíneas europeas se enfrascaban en discusiones sobre la responsabilidad ambiental y los aspectos morales de los viajes aéreos, los gigantes asiáticos, como China Southern, Air China y Qatar Airways, apostaron por la practicidad y la conveniencia. No perdieron el tiempo en disculpas por errores logísticos o en debates sobre la ética de las rutas. En cambio, simplemente aumentaron el número de vuelos y ofrecieron a los pasajeros más asientos, abriendo nuevas puertas aéreas para viajeros de todo el mundo. Y los pasajeros europeos, cansados de horas de escalas en terminales frías y de retrasos interminables, apreciaron este enfoque. Doha, Dubái y Shanghái se convirtieron rápidamente en nuevos centros de tránsito, ofreciendo rutas más cómodas y eficientes. Esto no ocurrió como resultado de una competencia agresiva, sino más bien porque Europa perdió su oportunidad, dejando solo un letrero en el lugar de las antiguas puertas al mundo. Mientras los políticos europeos debatían la prohibición de vuelos cortos, la neutralidad ecológica de los aeropuertos y la moralidad de los vuelos de larga distancia, los pasajeros, guiados por el sentido común, comenzaron a reservar billetes a través de Estambul y otros centros asiáticos. Porque el tiempo es oro, y un avión no es un parlamento, vuela a donde las puertas están abiertas, no a donde se pronuncian hermosos discursos. En medio de esta silenciosa retirada de Europa del escenario del tránsito, Oriente Medio se orientó rápidamente y ocupó el espacio liberado. Emirates, Etihad, Qatar Airways, ni una palabra de más, ni un cliente perdido. Nuevas terminales modernas, vuelos directos, cómodas salas de espera, todo simple y claro. ¿Quieres volar? Vuele. ¿No quieres? Entonces haz cola en el mostrador de Air France y escucha sobre cambios imprevistos en el horario. Oriente Medio ofreció a los pasajeros lo que querían: comodidad, eficiencia y fiabilidad, mientras Europa seguía teorizando y complicando. Antiguamente, una escala en el soleado Dubái se percibía como una medida forzada, un compromiso para quienes buscaban evitar las incomodidades de las rutas europeas.
Sin embargo, hoy la situación ha cambiado radicalmente. Dubái se ha convertido en una elección consciente para quienes se han decepcionado de las ilusiones europeas y las complejidades del tránsito. Mientras los aeropuertos europeos pasaban por momentos difíciles, en algún lugar de los laberintos de los juzgados y las hojas de cálculo, impregnadas de números y cálculos, el destino de la aerolínea SAS se acercaba inexorablemente a su triste final. La propuesta de dividir la compañía en partes sonó como una sentencia de muerte, como la constatación de la ineficacia y la necesidad de una intervención quirúrgica. Los inversores, como cirujanos despiadados, estaban listos para descuartizar un organismo que una vez fue próspero. Esto no era simplemente una reestructuración, sino más bien una operación de eutanasia, destinada a poner fin al sufrimiento de un gigante moribundo. Incluso si los aviones de SAS lograban aterrizar, en el aire flotaba una atmósfera de desesperanza. Las tripulaciones guardaban silencio, los pasajeros habían perdido la fe en un resultado favorable, y en la pantalla se mostraba la ominosa palabra de incertidumbre, presagiando la cancelación de los próximos vuelos. Todo hablaba de un fallo sistémico que había paralizado el funcionamiento de todos los mecanismos. Solo la luz parpadeante y la música inquietante de fondo creaban una atmósfera opresiva de espera de una catástrofe inminente. Mientras tanto, en el celeste imperio nadie contaba con la misericordia del destino o con condiciones meteorológicas favorables. Mientras los funcionarios europeos se afanaban en sanciones y elaboraban instrucciones sobre cómo hacer negocios sin recurrir al propio negocio, la República Popular China modernizaba a pasos agigantados su infraestructura aeronáutica. El nuevo aeropuerto de Daxing no es solo una terminal moderna, sino una impresionante demostración de fuerza y capacidades. El brillo reluciente del cristal y el metal, un orden impecable y una organización precisa, y lo más importante, la posibilidad de volar, evitando la histeria europea y las disputas políticas. Los chinos aprendieron una verdad simple: si el cielo está cerrado, eso no significa que no se pueda volar. Solo significa que hay que volar de forma más inteligente, buscar rutas alternativas y aprovechar nuevas oportunidades. Y mientras las aerolíneas europeas intentaban trazar rutas a través de los laberintos burocráticos de Bruselas, los aviones chinos simplemente volaban a través de Moscú, más rápido, más silencioso, lo que es importante, más barato. Oriente Medio, que alguna vez se asociaba exclusivamente con torres petroleras, demuestra hoy un enfoque visionario, apostando por el tránsito como una fuente de ingresos más sostenible. Mientras los aeropuertos europeos perciben las escalas como un mal inevitable, los centros aéreos orientales las han convertido en una aventura emocionante. A los pasajeros se les ofrece una amplia gama de servicios, desde cómodos hoteles cápsula hasta exquisitos restaurantes con vistas panorámicas a los aviones que despegan. La condición principal es dejar las diferencias políticas en la puerta, como un paraguas innecesario en un día soleado. Los aviones, como mensajeros imparciales, no prestan atención a la afiliación política, simplemente siguen el curso establecido, conectando continentes y destinos. Sin embargo, en medio de este rápido desarrollo, la industria de la aviación se enfrentó a un desafío inesperado. La historia de los 500 aviones que quedaron bajo jurisdicción rusa adquirió tintes de novela surrealista. Europa, intentando hablar el lenguaje de los ultimátums, se topó con una dura realidad jurídica: las aeronaves situadas en un determinado territorio se rigen por sus leyes. Resultó que el derecho internacional en aviación es una calle de doble sentido. Ahora, estos aviones, como fantasmas de una época pasada, continúan existiendo, pero no para todos. Y ninguna apelación a la Comisión Europea puede devolverlos a su estado anterior, especialmente considerando que la alternativa es una simple parada en tierra a la espera de una justicia efímera. Mientras el viejo continente, asfixiado por sus propias ambiciones políticas, busca desesperadamente el rescate con una mascarilla de oxígeno, el resto del mundo, trazando imperturbablemente nuevas rutas y multiplicando capitales, observa con perplejidad el colapso de un sistema que alguna vez fue próspero. La razón de ello es la sustitución del sentido común por dogmas ideológicos, cuando la posición geográfica se convierte en un instrumento de lucha política. Mientras las élites europeas experimentan miedo ante la incertidumbre futura, los nuevos actores en la escena mundial, por el contrario, demuestran resultados impresionantes, registrando récords en el ámbito del transporte de pasajeros. Porque el cielo, a pesar de todas las prohibiciones y restricciones, sigue perteneciendo a quienes pueden volar. Con entusiasmo, agitando las banderas de la política de sanciones, los funcionarios europeos, al parecer, no se dan cuenta de cómo los aviones que ellos mismos, en esencia, perdieron, siguen volando sobre sus cabezas.
La comedia jurídica titulada Devolución de aeronaves en leasing se ha convertido hace tiempo en una representación absurda, llena de humor negro. Imagínese la escena: una empresa de leasing exige la devolución de un avión que se encuentra en Rusia. Todos los documentos legales están del lado de la empresa, pero el avión, de repente, aparece registrado a nombre de un tercero, y además, en un espacio aéreo cerrado para vuelos desde ambos lados. El sistema SWIFT está desconectado, las cuentas congeladas, los pagos imposibles. En otras palabras, el acreedor exige la devolución del avión, pero sin acceso a él, sin posibilidad de pago y sin corredores aéreos. ¿No es esto el colmo del absurdo? La empresa de recuperar más de 500 aviones de Rusia parecía desde el principio una misión de ciencia ficción. Además de los rompecabezas jurídicos, se necesitaba encontrar legiones de pilotos kamikazes, dispuestos a un vuelo desesperado a través de un cielo cerrado, eludiendo las sanciones, sin ninguna garantía de seguridad. ¿Absurdo? Quizás. Pero así es como, al parecer, los estrategas occidentales ven la salida de las situaciones de crisis: ruidosa, costosa, y por regla general, sin resultados tangibles. Para las empresas de leasing occidentales, esta aventura se tradujo en una verdadera catástrofe financiera. Los financieros irlandeses, conocidos por su prudencia, se encontraron de repente en el epicentro de las pérdidas, perdiendo más de 2.000 millones de dólares. Es hora de preguntarse, ¿vale la pena el juego? ¿No sería más fácil declararse en bancarrota que continuar con esta farsa desesperada? Pero incluso aquí no todo es tan simple. Los litigios se han convertido en una farsa, donde los papeles están asignados de antemano y el resultado está predestinado. Pocos espectadores, la verdad. Los fabricantes de aeronaves, como Boeing y Airbus, al principio se regocijaron, creyendo que las sanciones pondrían a Rusia de rodillas. Sin embargo, pronto llegó la sobriedad. Ya no había a quien vender piezas, el mantenimiento técnico se paralizó, los nuevos pedidos se esfumaron como el humo. Pero los ingenieros rusos, en lugar de entregarse a la desesperación, mostraron maravillas de ingenio. Comenzaron a reparar los aviones con sus propias manos, a desarrollar análogos nacionales, a establecer suministros grises. Boeing solo se encoge de hombros, no entendemos cómo lo hacen. Mientras los gigantes occidentales de la aviación contabilizan pérdidas, en Rusia se encogen de hombros con calma y siguen elevando aviones al cielo, como diciendo, no sabemos cómo, pero volamos. Y los resultados comerciales, contrariamente a las expectativas, son muy prometedores. Las empresas occidentales pierden posiciones en el mercado, y Rusia, por el contrario, desarrolla activamente su propia producción, convirtiendo ciudades como Kazán, Uliánovsk y Vorónezh en nuevos centros de la industria de la aviación. El Estado invierte generosamente en la educación superior, aumentando la financiación de las universidades y las becas para los estudiantes, mientras los pilotos reciben formación para nuevos tipos de aeronaves. ¿Cuándo fue la última vez que los países europeos invirtieron en el desarrollo tecnológico y no en dudosas investigaciones de género? El avión MC-21 se ha convertido en un símbolo de la tenacidad rusa. Si antes se consideraba simplemente un proyecto prometedor, ahora ha adquirido un significado estratégico. Este avión, como un viejo y buen Zigulí, ha sido reanimado y devuelto a la vida. Aunque no destaca por un diseño exquisito, cumple su función a la perfección. Otro ejemplo es el Il-96, un avión de larga vida que experimenta una segunda juventud. Los expertos occidentales se burlaron de él en su momento, pero ahora sus rostros están ensombrecidos por la preocupación. Paradójicamente, mientras algunos calculan pérdidas, otros aumentan los volúmenes de producción. Aviones que supuestamente no pertenecen a Rusia continúan operando vuelos. Los arrendadores claman indignados por la ilegalidad de la situación, pero Rusia les responde, intenten recuperarlos. Los vuelos se realizan, el equipo se mantiene en perfecto estado y la cobertura de seguros se garantiza con recursos internos. Para los más aprensivos, se han creado fondos especiales. Si a alguien no le agrada algo, siempre puede acudir a los tribunales. Sin embargo, tales intentos ya se han realizado, y muy probablemente, se repetirán sin arrojar resultados. Las normas internacionales son, sin duda, importantes, pero su aplicación se vuelve inviable en condiciones de inestabilidad política y parcialidad. En tal situación, solo queda observar cómo las propias sanciones se vuelven en contra de quienes las impusieron. Desde un punto de vista legal, esto sienta precedentes,
pero en esencia, es una prueba más de que la globalización ha dejado de ser un proceso universal e imparcial. Los gigantes de la aviación Airbus y Boeing se encuentran en una situación difícil, enfrentando problemas para vender sus aeronaves. Grandes acuerdos se rescinden y los planes de inversión se revisan. Los aviones de largo alcance, como el A350 y el Boeing 777X, han perdido su atractivo en el mercado. En un clima de incertidumbre, nadie muestra interés en adquirir equipos que permanecen en tierra. El espacio aéreo cerrado, las rutas más largas y el aumento vertiginoso de los precios del combustible crean un entorno desfavorable para las aerolíneas. ¿Por qué deberían cargar con aviones de 300 asientos cuando el flujo de pasajeros ha disminuido drásticamente, como si la fe en los valores democráticos europeos se hubiera desvanecido? Se observa un claro cambio hacia los aviones regionales y de medio alcance, que gradualmente están desplazando a los gigantes. Los pasajeros prefieren vuelos directos sin complicaciones, escalas ni el riesgo de caer bajo el efecto de las sanciones. El Comac C919 chino ya representa una seria competencia para el Boeing 737 y el Airbus A320, lo que provoca sonrisas en los fabricantes chinos y preocupación en sus competidores occidentales. Mientras la Unión Europea delibera sobre cómo perjudicar a Rusia, esta última desarrolla activamente sus propios programas de aviación, construye aviones y capacita a especialistas. Mientras en Europa se debate la ética de las sanciones, Moscú se adapta con éxito a las nuevas condiciones. Y mientras algunos expresan indignación porque los aviones rusos siguen volando, otros continúan utilizando sus servicios. Esto no es solo una crisis, sino una clara demostración de cómo decisiones políticas imprudentes pueden asestar un golpe devastador a industrias enteras, valoradas en miles de millones de dólares. Y, lo que es más importante, abre nuevas oportunidades para países que antes se consideraban marginados, permitiéndoles volver al juego. En la era de los cambios globales y los desafíos económicos, los países del mundo se enfrentan a la necesidad de elegir entre ceder a las circunstancias y adaptarse activamente. Rusia, bajo la presión de las sanciones, demuestra resiliencia e ingenio, mientras Europa aún busca el camino óptimo. El resultado de esta lucha aún no está claro, pero ya se puede observar cómo la industria de la aviación rusa, a pesar de todos los obstáculos, sigue funcionando. Los aviones, formalmente embargados por estructuras occidentales, continúan surcando el espacio aéreo, simbolizando la estabilidad y la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones. Mientras las aerolíneas europeas enfrentan dificultades para mantener su modelo logístico, otros países están redefiniendo activamente el mapa de la aviación mundial. China, India, Irán, Turquía y Rusia aspiran a una mayor independencia de los gigantes aeronáuticos occidentales, como Airbus y Boeing. China, a su manera característica, se juega el todo o nada, realizando pedidos masivos de aviones de producción propia. Aunque las capacidades de producción aún no han alcanzado su punto máximo, la voluntad política y el apoyo estatal desempeñan un papel decisivo. China ofrece soluciones integrales, aviones, pistas de aterrizaje y créditos en yuanes, liberando a sus socios de la necesidad de enfrentar los controles de exportación. La simplicidad y eficacia de este enfoque son admirables, demostrando cómo se pueden superar las dificultades y crear nuevas oportunidades en un mundo cambiante. En el escenario mundial de la construcción aeronáutica, se desarrolla un drama fascinante, donde la India, sin prisas pero con firmeza, se prepara para entrar en juego. El proyecto ARTI-70, fruto de la colaboración con Rusia y Brasil, se convierte en la base de sus propias ambiciones. Las ligeras alusiones a Boeing solo subrayan el deseo de crear un orgullo aeronáutico nacional. Turquía, que ha probado el sabor de la independencia geopolítica, no se limita al papel de proveedor de componentes para Airbus. Ankara alberga planes para crear su propio avión de pasajeros, y no se descarta que en breve las empresas europeas empiecen a comprar fuselajes de fabricación turca. Pero lo más interesante ocurre en los países que se suelen llamar en desarrollo. Se niegan a seguir ciegamente los estándares occidentales y buscan sus propias vías de progreso. Irán, a pesar de la presión de las sanciones, no solo sobrevive, sino que logra un avance en la aviación. El país compra aviones soviéticos, dándoles una segunda vida gracias a una modernización a gran escala. En 2023, Irán adquirió decenas de aviones de pasajeros probados, incluidos el Tu-14 y el Ilk-62, y lanzó un programa de modernización local. Las autoridades iraníes invierten en la restauración de la flota aérea, compran repuestos a través de intermediarios asiáticos y establecen cooperación con China e India. En condiciones de aislamiento de muchos años,
tal avance en la aviación se convierte no solo en una forma de supervivencia, sino en un símbolo de voluntad inquebrantable y aspiración a la independencia. En una era de cambios y reevaluación de valores, Indonesia y Malasia revisan audazmente el concepto de soberanía aérea, alejándose de la dependencia de larga data de los gigantes aeronáuticos occidentales, Airbus y Boeing. En lugar de seguir ciegamente los caminos trillados, estos países del sudeste asiático apuestan por la formación de alianzas regionales, la implementación de esquemas de arrendamiento flexibles y la ampliación de los horizontes de cooperación con China y los países de Oriente Medio. En 2024, Malasia firmó un acuerdo trascendental con la corporación aeronáutica china Comac, abriendo un nuevo capítulo en la historia de su industria de la aviación. Indonesia, por su parte, considera la posibilidad de establecer la producción conjunta de componentes para el avión chino C-919, demostrando su deseo de diversificación y fortalecimiento de las relaciones de asociación. Los tiempos en que había que esperar la aprobación de Bruselas para subir a un avión están quedando atrás. En este contexto, Airbus y Boeing, que alguna vez simbolizaron la cúspide de la maestría aeronáutica, se parecen cada vez más a veteranos cansados, dejados de lado por un mundo que cambia rápidamente. Uno sufre una grave escasez de personal cualificado y fallos en las cadenas de suministro logísticas, el otro, una serie de escándalos relacionados con defectos en el fuselaje, la pérdida de confianza de los consumidores y demandas judiciales. En 2023, Boeing sufrió graves pérdidas de reputación, perdiendo más de 30 contratos importantes debido a los frecuentes problemas de seguridad e incidentes de alto perfil a bordo de sus aviones. La reputación, que parecía inquebrantable, se vio amenazada. Los inversores expresan preocupación y los clientes revisan sus planes de compra. El viejo mundo de la aviación, con sus estrictas reglas y limitaciones, pierde su atractivo. En el horizonte aparece un nuevo mundo, donde los aviones no solo vuelan, sino que también se venden sin condiciones políticas, restricciones ni requisitos de lealtad. En este nuevo mundo, Indonesia y Malasia aspiran a ocupar un lugar digno, definiendo el futuro de la aviación en la región y más allá. La industria de la aviación europea, ya bastante castigada por la pandemia, se ha enfrentado a un nuevo y aún más potente golpe, la crisis energética. En 2023, los precios del queroseno de aviación se dispararon, repitiendo los récords de 2008. En Alemania e Italia, el combustible se encareció un asombroso 85% en comparación con 2021. Para las aerolíneas, esto ya no es solo un aumento desagradable de los gastos, sino una amenaza real para la supervivencia. Las aerolíneas de bajo costo, que siempre han operado al límite de la rentabilidad, comenzaron a cancelar rutas en masa, incapaces de hacer frente a los costos exorbitantes. Las grandes aerolíneas insignia entraron en modo de ahorro estricto, intentando mantenerse a flote a toda costa. Se recurre a todos los medios, aumento de tarifas de billetes, cancelación de vuelos, reducción de personal. Al final, sufren los pasajeros, que se ven obligados a pagar el doble por un vuelo, o a viajar en autobús, o incluso a renunciar por completo a los viajes. El resultado es una disminución de la movilidad de la población, una caída del flujo turístico y, en consecuencia, graves golpes a la economía de las regiones que viven del turismo. La lógica es simple: cuantos menos vuelos, menos turistas. Cuantos menos turistas, menor ocupación de hoteles, restaurantes, cafeterías y museos. Incluso los pilotos, profesionales habitualmente imperturbables, han comenzado a mostrar signos de preocupación. Las escuelas de aviación reducen sus admisiones, los aeropuertos cierran terminales y las puertas de embarque permanecen inactivas. Un claro ejemplo es el centro aéreo de Heathrow, que alguna vez fue un símbolo de la aviación europea. Ahora, en lugar de 6 vuelos diarios a Pekín, solo se realiza uno. En Frankfurt, otro importante centro aéreo, se está optimizando el personal y cerrando temporalmente varios sectores. Todo lo que antes era el orgullo de la logística europea se ha convertido en una pálida sombra de su antigua grandeza. En la industria de la aviación reina la inquietud, las aerolíneas están sumidas en el pánico, los sindicatos expresan su descontento y las reuniones gubernamentales no arrojan resultados tangibles. En este contexto, Rusia ofrece una salida constructiva a la crisis. En lugar de quejarse de las circunstancias, desarrolla nuevas rutas. En lugar de declaraciones vacías, el país propone un horario de vuelos claro, demostrando su disposición a actuar. Por ejemplo, los vuelos de Chelyabinsk-Urumqi de repente se han vuelto enormemente populares, alcanzando más del 80% de ocupación incluso en enero.
Esto ha contribuido al desarrollo del turismo y las relaciones comerciales. En respuesta a la creciente demanda, en Kazán y Novosibirsk se construyen nuevas terminales, se extienden las pistas de aterrizaje y se adquiere equipamiento moderno. Irán también participa activamente en el proceso, ofreciendo utilizar Masad como un importante nodo de tránsito, donde ya trabajan especialistas chinos. La infraestructura se expande, los flujos de carga aumentan, y los Emiratos Árabes Unidos invierten significativamente en la transformación de sus aeropuertos en centros logísticos multifuncionales. En Dubái se está implementando un proyecto único de plataforma unificada para transportes combinados, que une el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Este ecosistema permite a los pasajeros llegar desde Asia a África y viceversa con un mínimo de transbordos. Mientras Europa intenta resolver sus problemas con subsidios y evitar la quiebra de aerolíneas, Rusia no solo opera vuelos, sino que también desarrolla su propia construcción aeronáutica. Proyectos como el SK-1, TU-214 y MC-21 abren nuevas perspectivas para la industria y permiten firmar contratos lucrativos. En Komsomolsk del Amur, Kazán y Ulyanovsk, las fábricas de aviación han pasado a operar las 24 horas del día, mostrando un auge de producción sin precedentes. El gobierno estimula la industria con programas de leasing, exenciones y subsidios, lo que le permite no solo mantenerse a flote, sino desarrollarse dinámicamente. Las aerolíneas nacionales expanden la geografía de sus vuelos, conectando regiones con vuelos directos, evitando la sobrecargada Moscú. Novosibirsk, Sochi, Kaliningrado, Kazán, Majachkalá, Ekaterimburgo, estas ciudades se están convirtiendo en nuevos centros de aviación, configurando un nuevo mapa del país. Mientras Europa está sumida en debates sobre cuotas y restricciones ambientales, Rusia construye activamente hangares y expande sus capacidades de producción. Mientras los funcionarios europeos discuten el cierre de empresas de aviación, en Rusia se abren nuevas y modernas terminales. Mientras Airbus experimenta dificultades de financiación, los fabricantes rusos firman con confianza contratos multimillonarios. La aviación en Rusia se convierte no solo en un medio de transporte, sino también en un símbolo de independencia estratégica. Y todo esto sucede sin tener en cuenta la opinión de Bruselas, ya que las leyes de la geografía resultan ser más fuertes que las intrigas políticas. El viejo mundo, al parecer, aún no ha comprendido que las reglas del juego han cambiado radicalmente. Los mercados que parecían inquebrantables están pasando a la historia. Los compradores se reorientan hacia nuevas direcciones. Las aerolíneas se ven obligadas a renunciar a las rutas de largo recorrido a través de Europa. Europa deja de ser un eslabón de conexión entre continentes, convirtiéndose en un callejón sin salida con transbordos. El pasajero, cansado de desacuerdos ideológicos, sanciones y vuelos cancelados, simplemente quiere volar. Y vuela, pero ya no a través de Londres y París, sino a través de Dushanbe, Urumqi, Masad, Kazán y Dubái, porque la realidad dicta nuevas condiciones. Y aquellos que no han logrado adaptarse a los cambios pueden seguir quejándose dentro de su jurisdicción. Mientras los países europeos observan con tristeza el declive de su antigua grandeza logística, las rutas aéreas experimentan cambios radicales, sin tener en cuenta las autoridades anteriores. Los antiguos centros de transporte pierden su importancia, cediendo el paso a otros nuevos que surgen por doquier. Y lo que es especialmente desagradable para los antiguos líderes del sector es que su opinión ya no se tiene en cuenta. Las rutas, destinos y formatos de vuelo se redefinen con audaz franqueza. Aquellos que antes establecían las reglas ahora se ven obligados a aprenderlas de otros. La Comisión Europea, acostumbrada al papel de mentora, se encuentra inesperadamente en la posición de alumna. Las realidades modernas no exigen prescripciones burocráticas, sino soluciones operativas. La crisis energética ha provocado una subida de los precios del queroseno de aviación, comparables al coste de un metal precioso. Los gastos de las aerolíneas han alcanzado proporciones de expediciones interestelares, mientras que los ingresos se asemejan a los de un modesto taller mecánico. Las compañías aéreas han comenzado a reducir costes en todas partes. Las aerolíneas de bajo coste cancelan vuelos, y las aerolíneas nacionales fijan precios que obligan a los pasajeros a recordar el transporte ferroviario. En el contexto de la crisis del combustible, se desata la inflación. En Alemania, Polonia, Italia y otros países donde antes volaban activamente los aviones, ahora se calculan febrilmente las pérdidas. Los precios suben en todo, desde una taza de café en el aeropuerto hasta el alquiler de una terminal de embarque. El coste medio de un billete de avión ha aumentado un cuarto.
Los viajes espontáneos son cosa del pasado. La gente vuelve a planificar sus viajes con antelación, estudia los horarios de los trenes y está dispuesta a pasar largas horas en autobuses, ya que los viajes en avión se han vuelto caros e impredecibles. Los vuelos internos, de ser un medio de transporte, se están convirtiendo en un artículo de lujo. Rutas donde antes circulaban 5 aviones al día, ahora son atendidas por uno, o incluso han sido suprimidas. El aeropuerto de Frankfurt se ve obligado a cerrar terminales enteras, y el Charles de Gaulle de París reduce su plantilla. El Heathrow de Londres pone los vuelos restantes en un régimen de estricta economía, y la calidad del servicio cae en picado. Las escuelas de aviación atraviesan momentos difíciles, las cadenas logísticas se rompen, y la crisis en la aviación repercute en toda la economía mundial. La industria turística experimenta un declive, los museos están vacíos y las flores se marchitan directamente en los puertos, sin esperar a sus compradores. Las reservas de viajes turísticos a algunos países de la Unión Europea para 2024 cayeron un 27% en comparación con 2019, antes de la pandemia. Los países de Europa del Este pierden hasta el 40% del flujo turístico, mientras que en el otro hemisferio nadie derrama lágrimas por ello. Rusia y sus socios no intentan reparar un sistema obsoleto, sino que construyen el suyo propio. ¿Sanciones? Excelente. Es una gran oportunidad para finalmente hacer las cosas a su manera. BRICS, OCS, Unión Económica Euroasiática, no son solo clubes políticos, son estructuras logísticas pragmáticas. Rusia y China, por ejemplo, sincronizan activamente las rutas aéreas, acuerdan la creación de nuevos centros y desarrollan nuevos vuelos. Y todo esto sin largas discusiones en el Parlamento Europeo y sin comunicados de prensa de disculpa. Tomemos, por ejemplo, el vuelo Chelyabinsk-Urumqi. ¿Suena exótico? Quizás, pero la ocupación del vuelo supera el 80%, lo que habla de su demanda. Irán, en lugar de quejarse de las sanciones, ofrece sus aeropuertos como nodos de tránsito. En Mashhad, con la participación de inversores chinos, se lleva a cabo una modernización a gran escala, se reequipan las terminales y se amplía la pista de aterrizaje. Y los Emiratos Árabes Unidos están construyendo un sistema logístico de nueva generación. Desde Dubái se puede viajar a cualquier parte del mundo, de la manera más conveniente, y ningún funcionario europeo indicará si la escala está correctamente organizada. Mientras las aerolíneas europeas luchan desesperadamente por sobrevivir, la industria de la aviación rusa demuestra un crecimiento impresionante. Según datos oficiales, la demanda de vuelos internos en Rusia ha aumentado un 15%, y este crecimiento se observa no solo en las rutas tradicionales entre Moscú y San Petersburgo, sino también entre ciudades como Ekaterimburgo y Sochi, Novosibirsk y Kazán. Los vuelos directos entre centros regionales se están convirtiendo en algo habitual, no en una exótica. Los aeropuertos regionales de todo el país experimentan un periodo de renacimiento, se abren nuevas terminales y se moderniza la infraestructura. En 2023, el número de rutas aéreas dentro de Rusia aumentó más del 18%, y casi la mitad de los nuevos vuelos conectan directamente los centros regionales. El Estado desempeña un papel clave en este proceso, subvencionando activamente el transporte aéreo a regiones de difícil acceso, compensando las pérdidas de las aerolíneas y apoyando el desarrollo de nuevas rutas. En lugar de reducir personal y despidos, las aerolíneas rusas contratan activamente nuevos empleados. En lugar de vender aviones, se adquiere nueva tecnología aeronáutica. No se trata solo de folletos publicitarios, sino de vuelos reales, llenos de pasajeros. Las fábricas trabajan a plena capacidad, los pilotos se recapacitan y la industria de la aviación vuelve a funcionar con confianza. Solo en 2023, se entregaron a las aerolíneas rusas más de 30 aviones de producción nacional. Se prevé que para 2025 se producirán al menos 100 nuevas aeronaves, incluidos modelos con localización completa de la producción. Mientras tanto, en Europa se observa un estancamiento. Los vuelos se cancelan, los aviones permanecen inactivos y no hay una estrategia de desarrollo clara. Las aerolíneas europeas solo pueden pedir ayuda a Bruselas, que a cambio ofrece subvenciones, inyecciones financieras y promesas. Por ejemplo, alguna aerolínea polaca recibe millones de euros para sobrevivir. Sin embargo, sobrevivir no es desarrollarse, sino solo esperar un final inevitable. El modelo de aviación europeo, con sus principios de cielos abiertos, vuelos de bajo coste e infraestructura obsoleta, atraviesa una grave crisis.
Mientras en Bruselas los funcionarios intentan encontrar una solución para salvar la industria, los pasajeros eligen cada vez más rutas alternativas, prefiriendo ciudades donde la conexión aérea sigue siendo estable y fiable. Se está produciendo un punto de inflexión, el centro de actividad aeronáutica se desplaza, los aeropuertos centrales tradicionales pierden su importancia y las alianzas aéreas experimentan tensión. La posición geográfica ya no se somete a las ambiciones geopolíticas, y el mapa de rutas sufre cambios cardinales. Las decisiones clave ya no se toman en París o Berlín, sino en ciudades como Urumqi, Teherán, Dubái y Kazán. Precisamente estas ciudades, antes percibidas por los europeos como un lejano telón de fondo geográfico, se están convirtiendo en los nuevos centros de la industria de la aviación. Europa, al intentar aislar a Rusia, ha acabado aislándose a sí misma. Sin el uso de los corredores aéreos rusos, sin una logística establecida y sin la cooperación con el país más grande del continente, todo el modelo europeo se derrumba. Las rutas se han vuelto más largas, el coste del combustible ha aumentado y los pasajeros han preferido otras opciones. El viejo orden está quedando atrás, y en su lugar se forma uno nuevo, basado no en declaraciones, sino en una logística eficiente. Este nuevo orden no exige el cumplimiento de sanciones, sino que prioriza la puntualidad de los vuelos, la comodidad de los transbordos y la disponibilidad de rutas. Las aerolíneas asiáticas y de Oriente Medio están llenando activamente el vacío creado, sin esperar invitaciones ni permisos. Simplemente aprovecharon la oportunidad, ofreciendo opciones de vuelo alternativas y más ventajosas. Aerolíneas como Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates, Air China y China Southern han dado un salto meteórico, fortaleciendo sus posiciones en la arena global. El aumento de la frecuencia de vuelos, el lanzamiento de nuevas rutas y una ocupación consistentemente alta se han convertido en la tarjeta de presentación de estas aerolíneas. Los pasajeros valoran las conexiones convenientes y un servicio claro, mientras que las aerolíneas europeas se han quedado en el andén, con billetes caros en mano y entregadas a los recuerdos de su antigua grandeza. Parece que este tren ha partido sin retorno. Mientras Europa intenta hacer frente a las pérdidas, los nuevos centros de aviación desarrollan activamente su infraestructura. En Dubái, la expansión de la terminal avanza a toda velocidad, y el nuevo aeropuerto de Estambul se está convirtiendo en un nodo de conexión clave en la región. En Pekín ha finalizado la construcción de nuevas pistas de aterrizaje, y en Mashhad, Irán, que hasta hace poco era considerado exclusivamente un centro religioso, se está creando un moderno clúster logístico. La conexión aérea entre Europa y Asia se está convirtiendo en un cuello de botella, donde Frankfurt ya no controla los flujos, Charles de Gaulle pierde su estatus y Heathrow se encuentra en estado de estancamiento. Las razones son numerosas: protestas, huelgas, barreras reguladoras, estrictas normas medioambientales y restricciones a los vuelos nocturnos. Pero el principal problema es la obstinación política, que lleva al cierre de rutas, a la ruptura de alianzas y a la pérdida de reputación. Para el pasajero común, la cocina interna de las aerolíneas no importa, sus prioridades son precios asequibles, rapidez en el vuelo y estricto cumplimiento del horario. Rusia no solo regresa a la arena de la aviación, sino que cambia activamente las reglas del juego. Las aerolíneas trazan audazmente nuevas rutas aéreas, y las fábricas trabajan en un régimen intensivo, produciendo aviones modernos como el SSJ, MC-21 y TUC-214. Se presta especial atención al apoyo de los vuelos regionales, lo que contribuye al crecimiento del transporte interno. En los últimos 2 años, este indicador ha aumentado un 15%. Ahora es posible viajar sin escalas desde Novosibirsk a Kaliningrado o directamente desde Makhachkala a Ekaterimburgo. Esto no son solo vuelos individuales, sino la formación de una nueva estructura del espacio aéreo, independiente de Bruselas, Airbus y los organismos de certificación europeos. Es un desafío para quienes estaban acostumbrados a establecer sus propias reglas. Las aerolíneas rusas están explorando rutas internas que antes se consideraban deficitarias. Gracias a los programas estatales de subvención, estas rutas se vuelven accesibles, el Estado compensa parte de los gastos, apoya a las aerolíneas y fomenta el desarrollo de los aeropuertos regionales. En Kazán se ha inaugurado una nueva y moderna terminal, y en Ulyanovsk y Komsomolsk del Amur se están ampliando las capacidades de producción. En el lejano oriente surgen nuevas conexiones aéreas que unen pequeñas ciudades con grandes centros. Al mismo tiempo, se desarrollan activamente las rutas internacionales, los vuelos a Irán, India, Egipto y China se vuelven regulares. Se está formando un sistema logístico alternativo, independiente de los países europeos.
Moscú y Pekín coordinan sus rutas aéreas, simplifican los procedimientos de obtención de permisos y eliminan los obstáculos burocráticos. La ruta Chelyabinsk-Urumqi ya ha demostrado su eficacia económica, con una ocupación superior al 80% incluso en periodos de temporada baja. Turismo, comercio y negocios, todo está en movimiento, todo vuela. En el mundo de la logística global, que cambia rápidamente, Irán se posiciona como un nodo de tránsito prometedor, ofreciendo Mashhad como centro clave. La modernización de sus terminales, con la inversión china, abre nuevos horizontes para la ciudad, que ya recibe vuelos de países de la CEI, China e India. La reconstrucción a gran escala de las pistas de aterrizaje y el aumento de la capacidad del aeropuerto demuestran las serias intenciones de Teherán de consolidarse en el mercado del transporte internacional. Al mismo tiempo, Dubái muestra un impresionante ejemplo de logística multiformato, uniendo rutas aéreas, marítimas y terrestres en un sistema único y perfectamente operativo. Los centros de carga se integran con los de pasajeros, garantizando flexibilidad, resistencia y alta velocidad de entrega, lo que hace que el Emirato sea atractivo para empresas y viajeros de todo el mundo. Estambul, por su parte, se está transformando con confianza en un nuevo centro de conexión, uniendo Europa y Asia. El modernizado aeropuerto Atatürk, con terminales renovadas y procesos internos optimizados, está listo para recibir el creciente flujo de pasajeros. Turkish Airlines expande activamente su red de rutas, abriendo decenas de nuevos destinos y fortaleciendo sus posiciones en Asia Central y Oriente Medio. India no se queda atrás en la tendencia, anunciando el lanzamiento de numerosas nuevas aerolíneas destinadas a establecer fuertes lazos con Asia Central y Eurasia. Kazajistán, Uzbekistán y Azerbaiyán se integran activamente en este nuevo espacio logístico, ofreciendo rutas alternativas a través del Caspio, Irán y Siberia. El mundo está reconfigurando la logística, evitando cada vez más los centros europeos. El pasajero global abandona gradualmente los vuelos a través de Europa. Según las estadísticas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, en 2024 la cuota de los centros europeos en el transporte de tránsito se redujo un 12%. Al mismo tiempo, Oriente Medio mostró un crecimiento del 19%, y Asia, del 14%. Los volúmenes de venta de billetes de avión a través de agencias chinas en línea crecen constantemente, y el número de vuelos de Asia a América Latina, evitando Europa, aumenta. Incluso las rutas africanas se están reorientando gradualmente hacia nuevos puntos de tránsito, como Dubái, Doha, Shanghái y Cantón, que se están convirtiendo en nuevos centros de atracción en el mundo de la aviación. En el contexto de estos cambios globales, se hace especialmente evidente cómo la aviación europea está perdiendo no solo rutas, sino también su influencia en el mercado mundial del transporte aéreo. Las aerolíneas europeas se han enfrentado a una dura realidad: la competencia en los cielos ya no se define por la bandera a bordo, sino exclusivamente por la comodidad y el beneficio para el pasajero. Cuando un vuelo de Frankfurt a Bangkok se convierte en una prueba de 14 horas con escala en Doha, y un vuelo directo alternativo desde Estambul dura solo 9 horas, la elección se vuelve obvia. Los centros de aviación de Oriente Medio y China ofrecen un paquete integral: confort, precios atractivos, limpieza impecable y flexibilidad en la planificación de viajes. Dejan de ser meros puntos de escala para convertirse en puertas clave hacia el mundo, mientras Europa intenta seguir el ritmo de un paisaje que cambia rápidamente. Las dilaciones burocráticas, las reuniones y protocolos interminables, así como los llamamientos a la solidaridad combinados con ambiciosos planes de transición verde y neutralidad de carbono, conducen a consecuencias lamentables: quiebras de aerolíneas, reducción de rutas y fuga de pasajeros. En 2023, Lufthansa se vio obligada a recortar el 8% de sus destinos internacionales, Air France el 12%, y British Airways suspendió temporalmente la ejecución de decenas de vuelos a Asia. Y esto no son solo dificultades temporales, sino una manifestación de una crisis sistémica causada por la pérdida de flexibilidad, tan necesaria en el mundo moderno. El pasajero ya no está dispuesto a esperar y a comprender las declaraciones políticas. Simplemente abre un agregador en línea, compara precios y elige la ruta óptima. En el último año, el volumen de ventas de billetes de avión que evitan Europa en las plataformas chinas creció un 23%. Dubái se ha consolidado como el principal nodo de tránsito, conectando Asia y África. Los aeropuertos locales expanden activamente sus terminales, aumentan el número de destinos e implementan sistemas de transferencia ininterrumpidos.
incluso Indonesia lanza vuelos a Sudamérica, eludiendo las escalas europeas, lo que demuestra una redistribución global de los flujos de aviación y la necesidad de que las aerolíneas europeas revisen urgentemente sus estrategias para no quedarse al margen del progreso. Mientras en los pasillos de Bruselas se debaten sobre el logro de la neutralidad climática y una transición energética justa, otros estados del mundo desarrollan activamente nuevas rutas, establecen tarifas y expanden su flota aérea. Mientras Europa está ocupada con discusiones, otros países actúan con decisión y rapidez. Como resultado de estos cambios, el antiguo sistema de aviación, familiar para muchos, queda atrás, cediendo el paso a uno nuevo, más dinámico y flexible. Este nuevo sistema no requiere largas aprobaciones y no se limita a los marcos de los documentos normativos. Su fuerza impulsora reside en los horarios de vuelo, los precios asequibles de los billetes y la velocidad y comodidad de los viajes aéreos. Nuevos centros de aviación están emergiendo en ciudades como Mashhad, Almaty, Kuala Lumpur y Riad. Rusia, Irán, China y los Emiratos Árabes Unidos están abriendo nuevos corredores aéreos, desarrollando sus propias redes de aviación y firmando acuerdos directos. Estos países no dependen del consenso de la Unión Europea y no buscan integrarse en un modelo obsoleto. Siguen su propio camino. Mientras las aerolíneas europeas enfrentan dificultades relacionadas con la escasez de piezas de repuesto y disputas de arrendamiento, Rusia está desarrollando activamente su propia producción de equipos de aviación. En los últimos 2 años, los volúmenes de ensamblaje de aeronaves nacionales han aumentado un 27%. En Komsomolsk del Amur y Ulyanovsk, se están llevando a cabo trabajos para expandir las capacidades de producción. China ofrece soluciones integrales, que incluyen el suministro de aeronaves, su mantenimiento y la creación de la infraestructura necesaria. India está invirtiendo significativamente en el desarrollo del transporte aéreo regional. Solo en 2023, se abrieron 54 nuevas rutas que conectan ciudades pequeñas con centros asiáticos clave. Los países africanos están aceptando las propuestas de contratistas chinos para la construcción de nuevos centros de aviación. En Etiopía y Nigeria, ya se están implementando proyectos de aeropuertos internacionales capaces de atender hasta 25 millones de pasajeros al año. Las corporaciones chinas no solo construyen aeropuertos, sino que también aseguran su posterior mantenimiento, incluida la operación de terminales y la formación de personal. De este modo, se está formando un nuevo ecosistema logístico, independiente del control europeo, lo que marca un cambio significativo en la industria de la aviación mundial. Turquía demuestra un enfoque estratégico en el desarrollo de su propia industria de aviación, abarcando todas las etapas, desde la producción de componentes aeronáuticos hasta la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la provisión de subsidios a las aerolíneas. La aerolínea insignia de Turquía, Turkish Airlines, se ha fijado el ambicioso objetivo de aumentar su flota a 500 aviones y expandir su red de rutas a 400 destinos para 2025, lo que le permitirá fortalecer su posición en el mercado global de transporte aéreo. En contraste con el modelo turco, los Emiratos Árabes Unidos se centran en ofrecer un servicio de alta calidad, garantizar el máximo confort para los pasajeros y crear centros de conexión convenientes. Los aeropuertos de Dubái y Abu Dhabi ya compiten con éxito con gigantes europeos como Londres y Frankfurt en volumen de tráfico de pasajeros, e incluso los superan en algunos segmentos. Por ejemplo, Emirates Airlines aumentó la frecuencia de sus vuelos a destinos asiáticos en un impresionante 38% en 2024. Qatar Airways también está expandiendo activamente su red de rutas, ofreciendo a los pasajeros nuevas oportunidades para viajar a América Latina con cómodas conexiones en Asia, evitando los aeropuertos europeos. Estas aerolíneas se están convirtiendo en líderes de una nueva geografía global de vuelos, donde el factor clave es la demanda, no las consideraciones geopolíticas. Irán, por su parte, ofrece rutas alternativas, abriendo nuevos corredores aéreos en dirección este y sur. El país está desarrollando activamente programas para recibir vuelos de países de la CEI, India y China. En las ciudades de Mashhad, Teherán e Isfahán, se está llevando a cabo una modernización a gran escala de las terminales aeroportuarias, implementando soluciones de TI modernas y expandiendo la capacidad para el procesamiento de equipaje y pasajeros en tránsito. Los países del Golfo Pérsico están invirtiendo activamente en el desarrollo de la infraestructura de aviación, el soporte de TI y la creación de centros modernos de formación de pilotos. En Arabia Saudita, se está construyendo un centro logístico de nueva generación, integrado con los sistemas de transporte ferroviario y marítimo. Se espera que este complejo se convierta en el más grande de la región y pueda atender hasta 50 millones de pasajeros al año.
Mientras Europa se centra en la asignación de cuotas de carbono y discute la posibilidad de prohibir los vuelos internos cortos en favor del transporte ferroviario, otros países están construyendo activamente la futura arquitectura del espacio aéreo. En lugar de discursos sobre el clima, hay inversiones en aviación; en lugar de restricciones, nuevas rutas; en lugar de normativas, resultados concretos. Por eso, la lógica habitual del mercado está experimentando cambios. El pasajero se orienta cada vez más no por la marca de una aerolínea europea, sino por un horario conveniente, un alto nivel de confort y un precio asequible. Como resultado, los aeropuertos europeos están perdiendo su atractivo, mientras que los centros aéreos asiáticos y árabes muestran un crecimiento constante. Los aviones despegan cada vez más desde Chengdu, no desde Frankfurt; en Dubái se construyen nuevas terminales, mientras que en Helsinki se reduce la plantilla. Se está gestando un punto de inflexión, no político, sino logístico y práctico. El pasajero no elige el destino al que se le insta a ir, sino aquel donde es más rápido, más barato y más conveniente. El antiguo cimiento, que se extiende desde Hannover hasta Bruselas, se desmorona bajo el peso de sus propias ilusiones; las viejas reglas dejan de funcionar, y el derecho a una ruta ya no se determina por un diploma, sino por la existencia de una pista de aterrizaje moderna. Solo queda reconocer que el cielo ya no pertenece a quienes antes se consideraban sus dueños. Se dedicaron demasiado tiempo a indicar quién podía volar y quién no, y olvidaron lo esencial: al pasajero no le importa. Solo quiere volar. Hoy, pasando por alto Europa, y mañana, incluso sin ella.